Hola, muy buenas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En este nuevo programa de Guía Médica les vamos a hablar de un tema, pues como casi todos, tan sumamente sencillo y tan sumamente frecuente, que muchas veces no le damos la suficiente importancia y tampoco tenemos la información, pues digamos, más comprensible, digamos así, ¿no? Entonces, en el día de hoy, y para que no cambiemos la forma, vamos a explicar un poco lo que dice medicina moderna y después intentaremos explicar, independientemente de dar la opinión que tiene medicina natural. Y con esas dos formas, pues ustedes ya sacan la conclusión que crean más conveniente. Entonces, vamos a hablar hoy sobre gases, sobre flatulencia. ¿Quién no tiene gases? ¿Quién no tiene flatulencia? Pues en ese sentido, hoy vamos a dar ese sentido precisamente y vamos a dar esa explicación. ¿Flatulencia qué es? Pues no es otra cosa que la presencia de gas, pero de una forma excesiva, en el tubo digestivo, dando pues ese hinchazón típico con la consiguiente emisión de gases o bien por arriba, por la boca, los eructos, o bien por abajo, las ventosidades o los pedos, como ustedes estén más familiarizados, ¿no? Que todo cabe. Entonces ya de momento, ya siempre hemos dicho que a mí me gusta, desde que estoy practicando esta medicina, me gusta interpretar las cosas fijándome en ellas, ¿no? Entonces normalmente por el estómago, ya venimos diciendo, por el estómago sale por la boca, o yo me fijo muy bien, tal y como está ese estómago, en la característica de la boca y en sus colores, en sus matices, en las peculiaridades que en un momento determinado pueden salir. Y el intestino grueso, pues hay que mirarlo directamente por ese agujerito tan vergonzoso y tan tapado que llevamos, ¿no? Tan indecente, ¿no? Como dirían otras personas. Bueno, entonces hasta aquí ya está bien, ¿no? Bueno. La deglución de los alimentos y la saliva, pues hace que muchas veces se produzcan estos gases, ¿no? En el sentido de que, bueno, quiero decir que cuando deglutimos pues, la alimentación normal y corriente, incluso tragamos saliva, pues también tragamos buena cantidad de aire. En ese sentido, ya hablamos en otras ocasiones, qué importante era el masticar bien, independientemente de la función físicamente, por la función que explicábamos en otras ocasiones. También lo importante que era masticar precisamente por, sobre todo, hidrato de carbono, y también masticando mejor esos alimentos, pues éramos capaces de ingerir menos cantidad de aire, porque evidentemente eso va a dar una serie de problemas que luego iremos viendo. En el intestino delgado, por supuesto que se forma muchísimo CO2, que al mezclarse el jugo gástrico con el jugo pancreático es precisamente lo que esta formación, ¿no? La cantidad pues, que se produce pues, es elevadísima, ¿no? De tal manera, o sería muy elevada, de tal manera que es posible que acabásemos todos como ese muñeco que nos encontramos por las carreteras, ¿no? Completamente hinchado, ¿no? Entonces, gracias a que se difunde precisamente por los capilares, es que gracias a eso, pues normalmente pues, no nos hinchamos, ¿no? A no ser que por otra serie de problemas que iremos viendo más tarde, es cuando todo ese tubo digestivo se hincha y hay tantísimo gas e incluso puede difundir y dar pues, estos verdaderos hinchazones, no de líquidos, sino de gas, que también es posible. En el intestino grueso, al intervenir la flora microbiana sobre los hidratos de carbono y producirse consiguientemente pues, las fermentaciones y las putrefacciones, también se producen pues, gases, ¿no? Entonces, entre ellos, los principales gases que se evacúan pues, son CO2, hidrógeno, metano y en menor cantidad nitrógeno y oxígeno. ¿Por qué se produce? Pues medicina moderna dice que por un aumento de los factores que la producen. Y
también puede ser por una disminución de los factores que la eliminan. Entonces ahí se queda. En ese sentido, pues no hay más. Se habla mucho de la alimentación, los que pueden producir más gas y menos gas y todo esto, pero en ese sentido se queda como muy escueta, ¿no? Y sobre el tratamiento que debemos llevar es pues corregir precisamente estos factores. Si tenemos unos factores que las producen, pues actuar sobre ellos, pero ¿qué factores exactamente? Y también pues sobre los factores que disminuyen esta presencia de esos gases, pues ya está, ¿no? Pues aumentarlos y ya está. En cuanto a productos que podemos tomar por la boca, bueno, pues ahí está lo que se dice, unas pastillas de carbono activado que son capaces de reabsorber o absorber ese gas, ¿no? Y aquí se acaba la historia, ¿no? Entonces, yo pienso que ustedes también se merecen, independientemente de tener esta opinión, pues se merecen, pues qué opinión tiene medicina natural desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dar dos conceptos, ¿no? ¿Qué es un eructo y qué es un gas? O por qué se produce un eructo y por qué se produce un gas. Entonces, el primero, el eructo, viene de gases del estómago por una debilidad de corazón. Entonces, lo que necesitamos es precisamente un corazón fuerte y tranquilo y una tonificación precisamente de intestino grueso e hígado, o más bien una regulación. Mientras que los gases se producen por una debilidad de vesícula biliar e intestino grueso. Fundamentalmente vamos a centrar el tema en la cuestión de intestino grueso. Entonces, un tratamiento tendría que ser una tonificación precisamente de esa vesícula biliar, ese intestino grueso, regulando además estómago e intestino delgado, o sea, todo el tubo digestivo. Entonces aquí yo les voy a hablar sobre, pues para que sea un poquito más ameno y más divertido, pues un caso práctico, ¿no? Entonces yo recuerdo que vino hace muy pocos días pues un paciente que me causó pues muchísima, buena impresión y pues muy gracioso, ¿no? Por lo que les voy a contar. Entonces un paciente pues que venía con ardores, pues antiguamente había sido ulceroso, pues padecía de vez en cuando pues taquicardias, palpitaciones, y entonces venía fundamentalmente por un dolor de espalda que no le dejaba pues ni dormir por la noche ni nada de nada, ¿no? Y era precisamente en esta zona, en la zona ya última dorsal, llegaba prácticamente hasta la dorsal número 12, ¿no? Entonces este señor venía precisamente por ese dolor que era lógicamente lo que más le molestaba, ¿no? Y unos dolores terribles, que no descansaba, que estaba muy agobiado y que sin embargo él pues, me contaba que muchas noches, pues a las 2 o las 3 de la mañana se tenía que levantar, ponerse en postura como un perrito, ¿no? Para intentar, porque le apretaba mucho el estómago y ese dolor de la espalda pues era tan grande que así, con esa postura, parece ser que el hombre pues se aliviaba. Luego intentaba echar algunos eructos por la boca y parece ser que se quedaba un poquito más tranquilo, pero ya llevaba pues algo así como 2 meses hasta que, pues tomó contacto con nosotros y más o menos, pues le pusimos el tratamiento pertinente, ¿no? Era muy curioso que estando, pues cuando me dicen estas cosas, esta sintomatología y vemos esa constitución, pues ya se va haciendo la idea, profesionalmente hablando, para ser diagnosticado. Yo sabía que la cuestión era, pues, su tubo digestivo, ¿no? Pero ya cuando ya lo remató, que me dijo, evidentemente, esto es de estómago y de intestino, fue cuando el hombre, pues en sus ansias por explicarme las cosas, y se me acercaba mucho más hacia la mesa como para explicarme mejor, ¿no? Pues se le escapó uno, pero ruidoso y francamente oloroso, ¿no? Era auténtico metano. Entonces, a mí me da igual particularmente, ¿no? Porque a una persona le pasa esto, pues no. Pero el hombre, pues enseguida, pues se puso
como una amapola, ¿no? Le subió todo ese calor de ese corazón hacia la cara y fue fiel reflejo, ¿no? Y hombre, pues que no pasa nada, que, en fin, digo, usted no sabe el favor que me ha hecho, porque ya sabíamos por dónde dirigir los tiros, pero que es que ahora ya vamos a dirigirlos perfectamente hacia ese tema, ¿no? Yo le dije que ese dolor de espalda provenía de su tubo digestivo, entonces ya, por supuesto, se le cortaron ya todas las ventosidades y todo, porque se quedó muy extrañado, ¿no? Porque el estómago, según él, está en la parte de delante, parece ser que estaba ya curado de sus antiguas úlceras, de cuando era más joven, y no se explicaba por qué en la parte posterior, en esa espalda, pues podía provenir de ese reflejo, ¿no? A tanta distancia. Entonces yo le dije que, evidentemente, pues era por eso, y que yo fijo en mi idea, pues yo iba a trabajar sobre ese particular y entonces él que se limitase a pedirme resultados en 3 o 4 sesiones, y entonces a partir de ahí pues él ya me estaría hablando o me estaría gritando, me estaría aullando o me estaría lo que fuese, ¿no? Pero que si yo tenía razón, pues él se tendría que creer, por supuesto, que ese problema provenía de ahí, ¿no? Entonces, primeramente lo que hicimos fue un tratamiento para ese corazón, para tranquilizar ese corazón, y posteriormente se le calmase un poquito ese estómago. En segundo lugar, pues tranquilizamos un poco hígado. Y además bien se da con la abeja, que cuando vi una cajita con esos bichos vivos, pues también se le volvieron a cortar esas cosas que tenía, ¿no? Normalmente. Porque este dolor era precisamente un dolor por muchísima tensión acumulada. Entonces, ya le dije que, bueno, pues que era así. Entonces empezamos a tratar precisamente ese reflejo en esa columna pues desapareció, independientemente de que físicamente, por sus radiografías que me enseñó, pues había algunos signos de artrosis típico de una degeneración lógica de la edad, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces estamos ya metidos en el tema qué es lo que puede producir estos gases, que pueden dar muchísimos más problemas de los que incluso podemos pensar. Incluso, pues, ustedes como dirán, bueno, pues esto es tan frecuente, ¿quién no ha echado por arriba, por abajo? Bueno, pues casi todo el mundo, ¿no? Incluso, pues hay personas que lo hacen por cultura, ¿no? O por agradecimiento. Entonces, estos gases que hay en el vientre, sobre todo, pues es un tema que en los animales, por ejemplo, pues, en las vacas o en los toros, un animal con gas en ese vientre, los veterinarios supongo que estarán aterrados, ¿no? O sea, rápidamente hay que hacer ahí un tratamiento para que ese animal no puede bajo ningún concepto pues hacer su función, ¿no? Que en ese caso es pues dar leche o criar carne o dar mejor raza, ¿no? En ese sentido. Ese animal se muere infartado y sin decir ni mu, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas teniendo ese síntoma más, esa pequeña multa que nos vuelve a dar el cuerpo, entonces podemos estar agradecidos a pagarla, en el sentido, pero claro, muchas veces cuando cometemos una infracción, pues nos gusta saber el por qué hemos cometido esa infracción. Entonces es precisamente por eso. Primeramente porque ese sistema digestivo, y sobre todo intestino grueso, está mal. Entonces en ese intestino grueso, aparte que es un tubo, pues que más o menos grueso, como si fuese un cuadrado y que está rodeando al intestino delgado, ¿ahí qué hay fundamentalmente? Pues hay muchos animalitos, digamos así, ¿no? En un término cariñoso. Pues hay muchas microbacterias para hacer precisamente esa cuarta digestión que era tan fundamental, independientemente para ese tubo digestivo, también fundamental para riñones, que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, una de las causas primeras que solemos agradecer al intestino es echándole cositas por la boca, ¿no? Y ya pues vuelvo a meterme un poquito con la cultura del puñetero antibiótico, ¿no? O sea, tenemos cualquier dolorcito de garganta, tenemos cualquier dolor en la uña, pues por si acaso vamos a meter unas buenas dosis de antibiótico. Y eso ya empezamos a saber, ¿no? Que
que eso pues, puede matar un estafilococo o un estreptococo o lo que ustedes quieran ver. Y máxime que cada día hay de antibióticos de más amplio espectro, quizá puedan matar esos bichos que son patógenos para la salud del hombre, bien, pero normalmente y de la forma que los están tomando, y más esto es un mensajito para todas aquellas mamás, digamos así, ¿no?, que guardan tan celosamente a los hijos como es su propia naturaleza y que sobre todo quieren jugar al doctor Mocosete, en el sentido que cualquier cosita que les pasa al niño, pues echan un poquito de agüita por la nariz o lo que sea, automáticamente, pues antibiótico al niño, ¿no? Bueno, y a de las personas mayores, pero fundamentalmente en los niños pequeñicos, en ese sentido les están haciendo un flaco favor, pero flaco, porque se van a cargar directamente toda esta flora intestinal que, aunque sea flora y ya nos suena a bichos que están dentro del organismo, es que son fundamentales para nosotros. En ese sentido, es que son fundamentales precisamente para evitar que estos gases se hinchen y cumpla la función que tiene que cumplir ese intestino grueso. ¿Otra causa? Pues claro, pues el estrés, yo qué sé. Ustedes, pues el estrés, una persona que está muy nerviosa, pues por ejemplo, pues una persona que se acaba de divorciar, o hablando del toro ese, pues un toro estresado porque se ha divorciado de su vaca. Entonces, pues eso va a ser una causa pues fundamental. Un cambio climático, pues también. Sí, un cambio climático o cambio de temperatura. No podemos salir aquí a la Gran Vía pues en camiseta porque seguramente vamos a enfermar primeramente por ahí, ¿no? Porque esos intestinos se van a quedar como muy parados, va a cambiar todo el ambiente energético y todo el ambiente biológico de ese intestino y esa bacteria precisamente va a morir. Entonces se va a quedar esa superficie, esos epitelios intestinales se va a quedar como el Sáhara, ¿no? Ni un arbolito, no va a quedar completamente, bueno, como si hubiésemos echado napal, ¿no? O sea, para mí es exactamente lo mismo o el mismo significado en ese sentido.